Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Hechos 2, versículo 1 al versículo 12, versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Que el Señor bendiga su palabra. Seguramente muy poco de nosotros, hermanos, nos atreveríamos a pensar en el judaísmo como en el cristianismo, en la religión de las fiestas, en la religión en donde hay muchas fiestas, donde se celebran muchas cosas, porque no tendemos a pensar así respecto a la fe cristiana. Sin embargo, cuando uno ve el judaísmo como el cristianismo, el cual heredó obviamente toda esa herencia judía, vemos que desde el antiguo pacto nos podemos encontrar con que hay muchas fiestas donde el pueblo celebra la obra del Señor. Específicamente hay 7 fiestas que el Señor había mostrado en el antiguo pacto. Y 3 de ellas son las más principales, o las más importantes. Bueno, el día de reposo siempre es un día muy importante para el pueblo judío. Pero las 3 más importantes tenían que ver con los panes sin levadura, que era una fiesta en donde se juntaban los del pueblo de Dios y comían panes sin levadura por ciertos días, y el primero y último día de esa fiesta traían mucho holocausto al Señor y celebraban delante de la presencia del Señor. Después estaba la fiesta de las cabañas, que era la fiesta en donde con ramitas de árboles se iban fuera de sus casas y convivían cierto tiempo juntos en cabañas, recordando cómo el Señor le había cuidado y protegido a través de Egipto, y ahí también durante cierta cantidad de tiempo se juntaban, celebraban y recordaban la obra del Señor, y el primero y último día traían holocaustos para celebrar y adorar a nuestro Señor. Y la otra fiesta es la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta judía que venía 50 días después de la Pascua, en donde los judíos lo que recordaban era la siembra o la cosecha que el Señor les daba, y por tanto la traían ante el Señor y lo mostraban como una acción de gracias a Dios. Y mostraban ese amor y esa misericordia que el Señor le había dado. Esta fiesta era conocida como la fiesta de la siega o la fiesta de las primicias, que es más conocida para nosotros como la fiesta del Pentecostés, ¿no? Pentecostés 50, que es la idea de estos días 50 en donde están celebrando ante el Señor. Entonces lo que tenemos aquí es que estaban los judíos celebrando esta fiesta. La ciudad de Jerusalén estaba llena de personas. Mientras, recordemos el capítulo 1, el Señor le había dicho: esperen en Jerusalén, porque yo les voy a dar el derramamiento del Espíritu, la promesa que le había dado, y que se queden juntos ahí orando. Y eso es lo que habían hecho. El capítulo 1 recordamos que el Señor les dice que tienen que quedarse ahí unidos en Jerusalén. Ellos se quedan orando juntos, primero los discípulos, después nos dice que alrededor de 120 personas están perseverando juntos en la oración, y entonces después viene la elección de alguien que era el sucesor de Judas Iscariote, ¿cierto? Y vemos la elección que se da, y así es como cierra el capítulo 1. Y ahora, entrando en este capítulo 2, nos encontramos entonces con la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy, muy importante para el pueblo judío, en donde está llena
la ciudad de Jerusalén, y estaban ahí entonces los discípulos, orando al Señor, perseverando en oración, y entonces iba a suceder lo que hemos descrito, lo que hemos leído en este verso. Entonces podemos dedicarnos o podemos frenar un poco y observar lo que nos dice los versículos del 1 al verso 4, en donde lo que vamos a ver es el descenso de el Espíritu Santo, o el cumplimiento de la promesa de Dios. Observemos entonces, hermanos, esos primeros versículos. Nos dice que llega ese día, ¿cierto? Están todos juntos y viene algo sucede en ese momento. Entonces podemos ver que Lucas nos cuenta aquí tres cosas en estos 4 primeros versículos. Lo primero que nos va a poner es que estaban todos juntos. Ya hemos dicho, la ciudad está llena y lo que están haciendo los discípulos es estar todos juntos. Capítulo 1, versículo 14, nos había dicho que era la forma en que los discípulos habían estado. Dice Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero ese tiempo un grupo más, como de 120 personas, estaban reunidos. Estaban ahí entonces, todos juntos, unánimes, delante de la presencia del Señor. Y entonces, estando juntos, nos dice que en el verso 2, desciende, ¿cierto? Viene, de repente están ahí y de repente pasa algo poco común que dice que vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso, ¿ya? Que desciende. Ahora, lo que hace aquí Lucas es mostrarnos ciertos símil. Símil es darnos comparaciones para que nosotros entendamos esto. Por eso nos dice que vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. O sea, no necesariamente una ráfaga igual, pero como una ráfaga cuando nosotros hemos sentido un viento fuerte que llega y baja y desciende, va, ¿cierto? Dice, pasa algo totalmente inesperado, que es que viene, ¿cierto? Y desciende entonces esto. Esta es una alusión, ¿cierto?, a la presencia del Señor, al Espíritu Santo descendiendo, y es algo que en la Escritura ya hemos visto que así se usaba. Por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 37, habla de esto. Ezequiel capítulo 37, del verso 9 al verso 10, nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces él me dijo, profetiza, el Espíritu profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y profeticé, dice, como él había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, vivieron y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Se toma entonces esta idea del Espíritu, es como el viento que viene y sopla, y lo que hace es dar vida, dice, ¿cierto?, el profeta Ezequiel. Pero también nuestro Señor Jesucristo había dicho en la conversación con Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 8, cuando le está explicando a Nicodemo, él toma la ilustración del viento, el Señor, y le dice en el verso 8, 3:8 de Juan, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, se toma como comparación, el Espíritu es similar a cuando viene y sopla un viento fuerte y obra de formas misteriosas, de formas que nosotros no podemos comprender. Por tanto, lo que nos está diciendo aquí, ¿cierto, Lucas? Es que el Espíritu es muy similar, es como el viento, y de esa misma manera viene y escucha un ruido fuerte y llega en ese momento el descenso del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros aquí en la región, o para los que hemos vivido quizás en distintas partes de aquí de la región, los vientos no son muy familiares. Playa Ancha es conocido por muchos vientos. Yo que ahora vivo aquí en una parte alta también, y sabemos, cierto, más o menos lo que es una ráfaga de viento, escuchar el viento, el sonido del viento. Asimismo, ellos estaban en ese momento sentados y algo apareció, algo pasó. Era el Espíritu Santo descendiendo como una ráfaga fuerte de viento. Y nos dice el verso 3 que entonces se repartió como lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Aquí, fíjese que usa nuevamente un símil, porque nos dice que se le aparecieron lenguas como de fuego. O sea, no literalmente fuego, sino que como de fuego, que se repartieron estas lenguas por cada una de las personas que estaban ahí. Ahora, nuevamente, la alusión, así como al viento, también al fuego, el fuego alude en las Escrituras a la presencia del Señor. Recuerde cuando Moisés se encuentra ahí en Éxodo capítulo 3, el encuentro que tiene
con el Señor. Y nos dice y nos relata la Escritura en Éxodo capítulo 3, versículos 2 hacia adelante, que el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés, mirándola, vio que era una zarza que no se ardía, que no se consumía. Entonces se acerca, ¿ya? Y sabemos lo demás de la historia. Entonces se usa como ilustración también o como símil el fuego como la presencia de Dios, habitando en medio de su pueblo. O cuando el pueblo de Israel era guiado por dos columnas, una cierto de viento y otra de fuego en la noche. Le estaba guiando porque era el fuego de la presencia de Dios que los estaba caminando. Entonces aquí Lucas también toma este símil y nos dice que la venida o el descenso del Espíritu Santo es similar al fuego. ¿Por qué? Pues que se esparce, dice, por todas las personas que están ahí, se reparte como un fuego completo hacia todas las personas que están en medio del lugar. ¿Y qué es lo que sucede después de eso? Nos dice el verso 4. Nos dice que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Ya? Empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora aquí hay una distinción muy importante, hermanos. Recuerden, eran judíos que estaban en ese momento ahí y ellos conocían la historia del Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Pacto, ya que la Biblia tiene dos pactos, Antiguo y Nuevo, ¿cierto? En el Antiguo Pacto el Espíritu Santo igual descendía. El Espíritu Santo igual venía, pero el Espíritu Santo venía en personas particulares y a veces solo por un momento de tiempo. Y luego se iba. Y ellos sabían eso. Por ejemplo, mire Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 31. Éxodo capítulo 35, versículos 30 al 31. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. O sea, venía el Espíritu sobre la persona y lo capacitaba para estas cosas. Pero no significaba que ese Espíritu permanecía para siempre con la persona, sino que el Señor le capacitaba y le daba eso para desarrollar la tarea que se le había sido encomendada. También en Números capítulo 11, versículos 25 al 26, podemos encontrar otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo venía y descendía sobre las personas por un tiempo. Dice Números 11, 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Fíjense, vino el Espíritu, sobre las personas reposó, profetizaron y después dice que no profetizaron más. O sea, el Espíritu vino por un momento para cumplir un propósito específico y luego no estaba. Entonces las personas que estaban ahí, que eran judías, sabían esto, conocían esta historia del pacto y sabían que el Espíritu venía solo por un breve momento. Pero ahora era diferente, porque ahora el Espíritu Santo venía y era la promesa de Jesús para todos los que eran discípulos del Señor. Iba a descender e iba a estar en todas las personas que estaban ahí. Y con esto, hermanos, podemos ver entonces que el Señor le había dado una promesa a los discípulos y que ahora se estaba cumpliendo esa promesa a sus discípulos. Y eso nos señala, hermanos, que el Señor es alguien que cumple sus promesas. Por eso les dice, esperen en Jerusalén. Y los discípulos lo que hacen es esperar en Jerusalén, sabiendo que el Señor iba a cumplir esas promesas. Los discípulos habían creído y habían obedecido a Dios y por tanto Dios había cumplido esa promesa tan esperada. Ahora nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo. Debemos creer en la palabra de Dios y esperar en sus promesas. Pero la pregunta es, ¿cómo tú esperas en las promesas de Dios? Los discípulos no esperaron en las promesas de Dios no haciendo nada. Los discípulos no esperaron en las promesas de Dios diciendo, bueno, no importa lo que haga, sino ellos esperaron orando, confiando, dependiendo del Señor completamente. Eso es lo que hicieron para esperar en las promesas de Dios. No dijeron, vamos a esperar y mientras espero voy a pecar. Es tan absurda como la historia que una vez escuché de una persona
que venía a la iglesia y decía, no, si yo creo que el Señor me va a bendecir. ¿Y por qué te va a bendecir? No, porque yo vengo a la iglesia, estoy aquí con los hermanos. ¿Y cómo está tu vida? No, estoy con mi polola y de repente fornico con ella, pero yo sé que el Señor me bendice, no tengo problema. Y decía, ¿cómo va a decir que Dios lo bendice si no espera las promesas de Dios tal como la palabra de Dios nos dice? O decimos, no, yo espero las promesas de Dios, pero no oro. Yo espero las promesas de Dios, pero no leo la palabra. Yo espero las promesas de Dios, pero no obedezco a los mandamientos de Dios. Entonces no está esperando las promesas de Dios. Porque esperar en las promesas de Dios es esperar en la voluntad de Dios. Es esperar en oración, es esperar en la palabra del Señor, es esperar con paciencia frente a todas las dificultades que enfrentemos. Es esperar a pesar de frustraciones que experimentemos, esperar a pesar de cosas que no entendamos, es esperar en el Señor. Y los discípulos hicieron eso, esperar, y entonces se cumplió la promesa de Dios. Y algún día veremos el cumplimiento absoluto de todas las cosas que la palabra del Señor nos dice. También fíjense que dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, hay un gran debate entre los cristianos y entre las denominaciones cristianas respecto a esto. ¿Quiere decir esto que entonces todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo debe hablar en lenguas? Si aquí dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas, no sé por qué no deberíamos esperar lo mismo. ¿Ya? Lo primero es recordar, hermanos, que el libro de Hechos es un libro narrativo. ¿Qué significa eso? Significa que está narrando los acontecimientos y no necesariamente tenemos que hacer lo mismo. Ya les puse algunos ejemplos sobre eso. Si la gente cree que el libro de Hechos debe ser tal y hacer tal lo que dice ahí, entonces deberíamos elegir un nuevo apóstol, deberíamos echar suertes y cosas por el estilo. Cosas que no hacemos porque entendemos que es un libro narrativo, que está contando la historia y no necesariamente me está dando mandatos sobre eso. Pero también, si uno revisa el libro de Hechos, se va a encontrar con que en 3 ocasiones en el libro de Hechos vemos que cuando viene el Espíritu Santo las personas hablan en lenguas. 3 ocasiones. Sin embargo, eso no significa que tenga una conexión directa con que todas las personas que creen en Jesús tienen que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos casos en el mismo libro de Hechos en donde la gente cree, se convierte, se bautiza y no habla en lenguas. Entonces no podemos hacer eso de una norma, como si estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Incluso el mismo apóstol Pablo lo dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículos 29 al 30, donde él está haciendo un grupo de preguntas retóricas, que quiere decir que son preguntas que tienen una respuesta, sí o no. ¿Ya? Entonces Pablo hace esto, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, dice, ¿acaso son todos apóstoles? La respuesta es obvia, ¿no? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. O sea, no todos van a hablar en lenguas, dice. Por tanto, no podemos deducir y pensar que porque el Espíritu Santo vino, entonces, como se llenaron del Espíritu Santo, tienen que todos hablar en lenguas. Y además, fíjense que el apóstol Pablo trata el mismo asunto de ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 5, donde nos describe que ser lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18, nos dice que es, primero, tener control, cantar al Señor, nos habla que es ser agradecido y nos habla de es someternos unos a otros. O sea, estar lleno del Espíritu Santo no es tanto hablar en lenguas, sino controlar la que uno tiene, decía Adrian Rogers. Eso es en verdad estar lleno del Espíritu Santo. Es tener un dominio que el Señor le ha dado para saber enfrentar todas las circunstancias de la vida. Entonces, hermanos, no todos van a hablar en lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo no equivale necesariamente a hablar en lengua, sino que es quienes nosotros estamos llenos del Señor, somos agradecidos, estamos en gratitud, queremos obedecer al Señor, a su palabra, y queremos buscar más y más del Señor. Eso es alguien que está lleno del Espíritu Santo, y lo podemos ver a través del mismo libro de los Hechos.
Las personas estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacían? Se gozaban, se deleitaban en el Señor, predicaban la palabra, buscaban en oración, vivían en santidad, querían hacer crecer la obra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Y en el mismo contexto incluso de Efesios capítulo 5, ser lleno del Espíritu Santo es ser un buen esposo, es ser una buena esposa, es criar bien a los hijos, es hacer bien el trabajo y así. Cosas que descartamos, no, ahí no estamos llenos del Espíritu Santo. Exactamente ahí es donde estamos llenos del Espíritu Santo, pues, hermano. Las áreas donde el Señor nos pone a servir, matrimonio, familia, trabajo, ahí es donde manifestamos y mostramos la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto también en la congregación cuando nos reunimos. Pero es toda la vida, todas las esferas de la vida vivimos para agradar al Señor. Y esto de estar lleno del Espíritu Santo también, hermanos, nos dice que entonces, a diferencia del antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, todo cristiano está capacitado por el Señor. Todo cristiano está capacitado por el Señor para vivir la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que no solamente el pastor, no solamente los oficiales de la iglesia son quienes tienen que hacer la obra de Dios, sino que todo creyente debe hacer la obra de Dios. No en el mismo nivel, no de la misma manera, de acuerdo, pero debe hacer la obra de Dios. ¿Cuál es? Predicar. ¿Cuál es? Buscar al Señor en oración. Y sí, si usted tiene miedo, hermano, de predicar, si usted tiene vergüenza de predicar, si a usted le cuesta predicar la palabra del Señor, bueno, vaya al libro de los Hechos y aprenda de los hermanos que hicieron. Cuando tuvieron temor que lo estaban persiguiendo, lo que ellos hicieron fue orar ante el Señor. Oraron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, les quitó la cobardía y le dio la valentía para predicar la palabra de Dios. ¿Quién fue eso? El Señor. Así que, hermano, si usted tiene temor de predicar, le da vergüenza, le cuesta, bueno, vaya a la presencia de Dios y Dios le va a dar poder para predicar la palabra de Dios. En verdad, más que tener miedo, yo creo que muchas de las cosas es llenarse de excusas y no aprovechar las miles y miles de oportunidades que Dios les da a ustedes para predicar la palabra del Señor. Hace poco un amigo me contó, un hermano, que él estaba en su trabajo y en algún momento alguien de ahí del trabajo dijo, bueno, nadie ha venido del otro mundo a decirnos ciertas cosas. Estaban discutiendo sobre el otro mundo y cosas así. Y él escuchó eso. Dijo, oigan, ¿qué? Sí, yo conozco a alguien que vino del otro mundo a hablarnos de otras cosas. Que le dijeron, está loco. Y le abrió la Biblia y les contó la historia del rico y Lázaro. Y le empezó a contar cómo eso ilustraba un poco lo que ellos estaban diciendo. O sea, tomó de una frase simplemente que estaban conversando y aprovechó la oportunidad y estaba muy contento porque dijo, ahí pude predicarles a mis compañeros de trabajo. ¿Cuántos de ustedes aprovechan esas oportunidades que el trabajo les da? Cosas que se discuten, cosas que se hablan, guerras, que problemas, que la corrupción, que el mundo está malo y todo eso, tomarlo, usarlo y entonces dar la oportunidad para aprovechar y predicar la palabra del Señor. Fíjense lo que pasa aquí. Después que vemos en los primeros versículos del 1 al 4, nos encontramos del verso 5 al verso 12, que lo que hay es asombro de la multitud, por un lado, y por el otro lado hay también burlas de las personas que escuchan esto. Veamos desde el verso 5 hacia adelante entonces cómo está el asombro de la multitud y la respuesta que hay finalmente de este acontecimiento. Vemos que primero nos va a describir que había muchas personas ahí, incluso nos dice que habían procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Como era la fiesta de Pentecostés, como le dije, y había muchas personas, y era una fiesta judía, los judíos no solo vivían en Jerusalén, sino que los judíos vivían en distintas regiones del mundo. Y lo que hacen los judíos para ese momento entonces es hacer una peregrinación, y se juntan todos y caminan para llegar a Jerusalén, y en esa ciudad de Jerusalén, entonces se reúnen para celebrar esta fiesta. Y nos describe que en ese momento habían muchas personas en ese lugar. Nos dice que en ese lugar estaban distintas personas, desde el verso 7 hacia adelante, nos va describiendo entonces los grupos de personas que habían. Hay específicamente 15 regiones, o uno lo podría quizás traducir a hoy como naciones, que estaban en ese lugar. Tenemos primero
a los partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, nos dice. Esas personas eran el grupo de judíos que habían estado en ese lugar debido a los exilios. Recordarán los exilios del Antiguo Pacto, donde el pueblo, por no obedecer la ley de Dios, había enfrentado el juicio del Señor. Y como enfrentaron el juicio del Señor, entonces habían sido enviados a esos lugares, entonces se habían puesto a vivir ahí y finalmente se habían quedado a vivir ahí. Habían adquirido otro lenguaje, entonces hablaban otros idiomas. Estaban también las personas de Judea, nos dice que van desde Judea, Capadocia, Ponto y Asia, que era Asia Menor en ese tiempo, en donde estaban estos judíos viviendo, en donde estaban todas estas personas que eran judías que también iban adquiriendo otros lenguajes. Estas ciudades toman mayor relevancia más desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos. Luego tenemos también a las naciones que describe, que son las partes norte, que son Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, donde había una gran población también de judíos que estaban en ese lugar. Y también nombra a las personas que estaban en Roma, ya sean judíos o prosélitos. Los prosélitos eran personas que querían hacerse judíos, pero para hacerse judíos tenían que cumplir ciertos requisitos, como circuncidarse, ¿cierto?, obedecer las leyes de la Torá y entrar entonces al pueblo de Dios. Y también incluye a pueblos o regiones más distantes como Creta, que era una isla del Mediterráneo, y también Arabia, una región desértica a los límites del imperio. Fíjense entonces todo ese tipo de personas que estaban ahí. Es un grupo de alta gente, ¿no?, que está y que viene de distintas regiones y se junta ahí. Ahora, ¿cuál es el asombro que hay? No solo podemos enfocarnos en las personas, sino de qué es lo que se asombra a la gente que está en ese lugar. Dice, verso 7, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, escuchamos, yo soy de Partos y escucho que están hablando en mi lenguaje. O hay personas que son de África y escuchan que están hablando en su lenguaje. Y dicen, ¿cómo es posible, si esas personas no son de donde yo vivo, cómo es posible que hablen mi lenguaje o mi idioma? Y esto ya nos indica inmediatamente, hermanos, que lo que se habla en ese momento, las lenguas de ese momento, no son un lenguaje confuso, no son frases sueltas, son idiomas conocidos. Y la misma gente dice ahí, oye, ¿cómo hablan nuestro idioma? ¿Cómo hablan nuestro lenguaje si nunca lo aprendieron? Es como si alguno de nosotros algún día estuviera aquí y comenzara a hablar, no sé, en inglés, empezara a hablar en griego. Nosotros diríamos, ¿cómo sabe? Ni siquiera ha ido a estudiar. ¿Cómo puede saberlo? Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo. Empezaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas conocidos para las personas. Las lenguas aquí no son lenguaje no conocido, sino que es un lenguaje conocido, que todas las personas que están ahí reconocen y se dan cuenta de lo que están hablando. Esto quiero decir, hermanos, que un lenguaje debe tener sentido para entenderlo. Y eso es lo que sucede ahí. Incluso Pablo, cuando trata del asunto de las lenguas, en 1 Corintios capítulo 14, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 9. Dice, así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dice? Pues hablarán al aire. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo, pero ninguno carece de significado. Pues si yo sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. O sea, si alguien me hablara en un lenguaje que no entiendo, va a ser un extranjero para mí, no voy a entender nada. Pero aquí no sucede eso, sino que las lenguas o los idiomas que hablan, la gente que estaba ahí lo entendía, porque era lenguaje de su región. Entonces, ¿cuál es la respuesta que sale de eso? ¿Cuál es la respuesta que hay en medio de eso? El versículo 12 nos dice, por un lado estaban asombrados y perplejos. Asombrados y perplejos, y por otro lado, como vimos, algunos se burlaban, ¿cierto? Decían, ¿saben qué? Están borrachos, ¿ya? Y esa respuesta la vamos a encontrar, las dos respuestas las vamos a encontrar a través del libro de los Hechos constantemente. Distintas respuestas a cosas que el Señor hace. Distintas respuestas a lo que el Señor hace. Por ejemplo, Hechos 3:11 nos dice que los apóstoles habían sanado, ¿cierto?, al cojo, y la respuesta de las personas es, Hechos 3:11, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban, se asombraron.
y fueron a escuchar después lo que el apóstol les dice, no se asombren por esto, no es mi poder, el poder viene de Dios. O cuando Pablo está en el Areópago, en Hechos 17, y él les predica a todas las personas acerca de la resurrección de Jesucristo, y lo que escuchaban eran griegos, ¿y cuál es la respuesta? Nos dice Hechos 17, verso 32, nos dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez hablar sobre esto. Entonces Pablo sale. Podemos ver entonces que estas dos respuestas, hermanos, que hay aquí en el Pentecostés, son respuestas que siempre están en la humanidad. Por un lado, los que se asombran perplejamente y creen, y por otro lado, los que se burlan y dicen, ¿sabe qué? Esto no tiene ningún sentido. Es absurdo lo que está sucediendo en este lugar. Y hermano, entonces esto nos lleva a pensar que el mensaje de Pentecostés es primero un mensaje para la iglesia respecto a que el Pentecostés es una bendición de Dios que llega al pueblo del Señor. Muchos estudiosos hacen la comparación incluso con la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, donde vemos que el Señor juzga a los pueblos, porque para los que no conocen la historia, se juntan todas las personas que hablaban un solo idioma, y este solo idioma quiere construir algo tan grande para jactarse y mostrar su orgullo al mundo, y lo que hace el Señor es descender sobre ellos y confundir sus lenguas. O sea, el lenguaje es una maldición de Dios al mundo, un juicio de Dios al mundo, que se quiere rebelar contra el Señor. Es una respuesta a cualquier sistema totalitario que quiere aliarse contra Dios. Eso es la Torre de Babel. Pero aquí al contrario. Aquí lo que sucede es que el Señor hace que hablen en lenguas para mostrar la bendición del Señor. Distintas lenguas, pero distintas lenguas que alaban a Dios, porque lo que hablan, dice, son las maravillas de Dios. Entonces las distintas lenguas que hay aquí se juntan, pero con un solo propósito, alabar a Dios. Es contrario, es la bendición, es lo contrario a la Torre de Babel, es la bendición de las lenguas a través de que el Espíritu Santo descendió, y ahora la iglesia tiene la misión de predicar ese mensaje del Señor. El Pentecostés, hermanos, nos habla de eso. Y ahora esto de el Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo, siempre ha estado el Espíritu Santo con la iglesia. Siempre el Espíritu Santo ha hablado con nosotros. No es solo algo moderno hablar del Espíritu Santo, sino que a través de la iglesia el Espíritu Santo ha sido un tema que se ha tratado, se ha meditado y se ha enfatizado constantemente. Miren, el teólogo Juan Calvino, que es un teólogo francés muy conocido quizá en círculos más de iglesias reformadas, se le consideraba, o a él se le conocía como el teólogo del Espíritu Santo. O sea, esto del Espíritu Santo no es algo nuevo. Los teólogos a través de los siglos han tratado, o los avivamientos, que es como se le llama, ¿cierto?, a esos movimientos cuando el Señor desciende soberanamente y lo que hace es que haya más conversiones, más convicción de pecado y reconozcamos más al Señor y entonces la nación sea impactada por el Evangelio. Cuando el Señor ha hecho eso a través de la historia, ha venido desde siglos y siglos hacia atrás. Aquí pasó alguna vez en Valparaíso, como se conoce, pero no es algo nuevo. Es algo que el Señor ha venido haciendo a través de la historia, a través de todas las denominaciones. Ha pasado en los bautistas, ha pasado en los metodistas, ha pasado en los anglicanos, ha pasado en los luteranos, ha pasado en los pentecostales, ha pasado en todo, porque es una iglesia. Y el Señor, cuando quiere descender su espíritu sobre su obra, lo trae y enciende a su iglesia. Y podemos esperar lo mismo hoy. Si Dios quiere, puede en este mismo momento descender su espíritu y lanzarnos a todos en arrepentimiento y en humillación, reconociendo profundamente nuestros pecados. Hermanos, ¿te gustaría experimentar más la presencia de Dios? ¿Tener más convicción de tu pecado? ¿Tener más deseo de la gloria de Dios? ¿Tener más comprensión del Evangelio en tu propia vida? ¿Te gustaría ver más gente convertida? ¿Más deseo de ver cómo se arrepienten de sus pecados, que transforme toda la corrupción que vemos hoy en día en nuestro país, toda la delincuencia que constantemente la gente se está quejando? Saben que lo único que puede cambiar eso es la palabra del Señor. Algo que el Señor traiga y obre en su iglesia y despierte a su iglesia para que entonces su iglesia haga y cumpla esta misión del Señor. Y las lenguas también, hermanos, nos están dando un mensaje muy importante. El mensaje importante es la universalidad
del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es universal. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 nos dice que después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. ¿Qué habían? Muchas naciones, muchas culturas reunidas, todas con un solo propósito: alabar al Señor. Y el libro de Hechos es un mensaje para nosotros. La iglesia tiene una misión, que es una misión mundial, no solo local. Es la misión de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra: Judea, Jerusalén, Samaria, y nos dice hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje del Pentecostés. La iglesia debe predicar el mensaje hasta lo último de la tierra. Por tanto, debemos estar orando no solo por nuestra iglesia local, sino por toda la iglesia en el mundo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, sabemos lo que están sufriendo los misioneros? O sabemos que en Corea del Norte es donde más persiguen gente y mueren cristianos. O que la India en este mismo momento ha subido mucho su índice de persecución ante los cristianos. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso en oración? O seguimos quizás ministerios muy conocidos como La Voz de los Mártires, que es un muy buen ministerio acerca de cómo los cristianos sufren y mueren por causa del Evangelio. También esta misión global nos debe siempre ayudar a evitar las cosas que están en contingencia. Por ejemplo, esta semana sabemos que asesinaron a un carabinero y que eran extranjeros. ¿Cuál fue la reacción común de la gente y de los chilenos? Que se vayan todos los extranjeros, ¿cierto? Que no haya ningún más extranjero, cierren la frontera a los venezolanos, por ejemplo. ¿Cuál es la respuesta de nosotros como cristianos? ¿Unirnos a eso? No, hermanos. Nuestra respuesta como cristianos es el Evangelio, que nos dice, claro, que juzguen con todo el rigor de la ley posible, que es más o menos nomás, en este país, a aquellos que hacen el mal. De acuerdo. Amén. Pero nosotros como cristianos le predicamos a todas las personas. Y le llevamos el Evangelio a todas las personas. Y no caemos en el mismo discurso del mundo, sino que buscamos distinguir entre aquel que hace el mal y debe ser juzgado y aquel que no ha hecho el mal, entre comillas, visible, y predicarle el Evangelio porque necesita del Señor, necesita de la salvación. Y entonces, hermanos, debemos ver, esta es una misión mundial que nosotros como cristianos debemos llevar. Finalmente, hermanos, debemos pensar en que el mensaje que nosotros llevamos va a traer lo mismo que vemos en este versículo 12. Por un lado, va a haber personas que van a reaccionar creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Van a asombrarse y van a arrepentirse de su maldad y van a venir ante el Señor. Pero también vamos a encontrarnos con gente que va a burlarse del mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Vamos a entender que eso también es parte de nuestro llamado? Y no solo quejarnos diciendo, bueno, el mundo ya no quiere escuchar la palabra. Hermano, siempre ha pasado lo mismo. Siempre ha habido gente que cree y siempre ha habido gente que no cree. Siempre ha habido gente que se burla y gente que no. Y eso es parte de predicar la palabra del Señor. Es parte de nuestra misión como cristianos. Pero lo más importante, hermanos, ¿tú de qué eres parte? ¿Eres de aquellos que ha creído al mensaje del Evangelio o aquellos que no ha creído al mensaje del Evangelio? ¿Aquellos que se ha arrepentido o aquellos que no se ha arrepentido? No importa si vienes a una iglesia, no importa eso. Importa si verdaderamente tú te has arrepentido. Y a consecuencia de eso, entonces tú vienes a buscar y a escuchar la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que un día, Señor, tú enviaste y vino tu Espíritu Santo para capacitar a tu iglesia, que predicara, que anunciara y que viviera conforme a ella, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, cada día para que sigamos predicando, sigamos viviendo conforme a ella, Señor. Guíanos para cada día humillarnos más ante tu presencia y reconocer que no podemos por nosotros mismos ni por nuestras fuerzas, sino que es tu Espíritu Santo, el único que nos puede capacitar, ayudar, formar y guiar para llevar a cabo esto, Señor. Gracias, Dios, porque tú traes tu presencia en medio de nosotros, Señor, y gracias porque vemos que el Espíritu Santo va obrando en medio de nosotros, en nuestra vida cada día, en medio de nuestras dificultades, en nuestras luchas. Vemos tu gracia actuando en nuestra vida, Señor. Te alabamos, Dios, y te agradecemos por esto, pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén.